Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Vamos a comenzar el acto de toma de posesión como académico correspondiente del doctor González Montaña, don José Ramiro. Así que, por favor, los padrinos acerquen al académico. Esa cámara que tienes ahí. Para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno de julio del año pasado, de 2018, va a tomar posesión, como acaba de señalarse, el doctor don José Ramiro González Montaña, y en nombre de la Academia, la ilustrísima señora doña Inmaculada Díez Prieto va a proceder a hacer su presentación. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores miembros de la Academia, ilustres autoridades, estimados compañeros y alumnos, señoras y señores. De acuerdo con las normas de protocolo de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, uno de los académicos de número debe realizar la laudatio del nuevo académico que ingresa. Y debo agradecer a la Junta de Gobierno haberme asignado esa responsabilidad, que en este caso es un placer y una satisfacción, pues conocí al nuevo académico como estudiante y como alumno y he sido una testigo privilegiada de su recorrido académico y profesional. Además, entre otras cosas, hemos coincidido en el hecho de que sus directores de tesis fueron también los míos, directores de tesis y maestros en toda la extensión de la palabra. Las cualidades, valores y trabajo que avalan a José Ramiro González Montaña no exigen ningún adorno. El elogio de los méritos que justifican su ingreso, que a fin de cuentas es en lo que consiste una laudatio, resulta innecesario, como verán, con la sola descripción resumida de su trayectoria. Inicia sus estudios de veterinaria en 1983 en el mismo edificio en el que le celebramos este acto, y apenas año y medio después debe continuarlos en el campus, pues de manera precaria y en mitad de curso se decidió el traslado de la docencia al edificio allí situado. Es allí donde en 1988 obtiene su título de licenciado en veterinaria. Tras un periodo profesional en el ámbito clínico veterinario, en 1992 obtiene una plaza de ayudante de universidad y defiende su tesis doctoral, que fue dirigida por dos ilustres miembros numerarios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, los profesores Paulino García Partida y Felipe Prieto Montaña. Este último, además, académico fundador de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que hoy nos acoge. En 1994, el doctor González Montaña obtiene una plaza de profesor titular de universidad del área de Medicina y Cirugía Animal, que es la que desempeña en la actualidad. Desde entonces hasta hoy, de manera resumida, y solo citando los puntos que a mi modo de ver son más relevantes para entender su trayectoria, señalaré que ha sido o es profesor de asignaturas troncales optativas de la licenciatura o el grado en veterinaria, patología general, propedéutica clínica, patología médica de la nutrición, exploración y clínica médica, historia de la veterinaria, prácticas en alternancia, estancias, rotatorio practicum 2, clínica y sanidad animal, y de numerosos cursos de doctorado y de máster. En relación con esta actividad, ha participado en diferentes proyectos educativos y de creación de medios audiovisuales para facilitar la enseñanza de esas asignaturas. Posee los títulos de especialista en reproducción animal e inseminación artificial ganadera y de director de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, y está homologado como personal competente para trabajar con animales de experimentación categoría B, C y D.
Ha organizado y ha participado como ponente en más de 30 cursos, unos para ganaderos, otros para estudiantes y otros para veterinarios. Ha sido investigador principal o miembro del equipo investigador de varios proyectos de investigación relacionados con el metabolismo energético y mineral en animales, especialmente en animales de producción, incluyendo el ganado de lidia. Ha realizado también múltiples ensayos clínicos colaborando con diferentes empresas sobre eficacia y control de posibles efectos adversos de diversas sustancias activas, como endociclina, cloruro cálcico, cipermetrina o vasopresina. Otra de sus líneas de investigación está relacionada con la monitorización medioambiental, metales esenciales, metales pesados y contaminantes en ganado vacuno y ovino de producción, tanto de carne como de leche, no solo en nuestra provincia y las limítrofes, sino también en otros países. El discurso de ingreso que pronunciará en unos minutos se centra en alguno de estos aspectos. Ha sido director o codirector de 10 tesis doctorales, 2 tesinas y tesis de maestría, 17 trabajos conducentes a la obtención del diploma de estudios avanzados y 12 trabajos fin de grado. Ha participado en 7 libros docentes, ha sido coautor de más de un centenar de artículos en publicaciones nacionales e internacionales y ha presentado más de 150 comunicaciones y ponencias en congresos y reuniones científicas tanto en España como fuera de nuestro país. Los temas objeto de trabajo se pueden agrupar en estudio y categorización de diferentes razas autóctonas, calidad microbiológica de la leche, procesos relacionados con enfermedades metabólicas en animales y utilización de las producciones animales, carne y leche, como biomonitorización medioambiental. Para sus estancias en centros de investigación públicos se ha desplazado a Uruguay, Colombia, México e Italia, Padua y Bolonia. Pertenece al consejo editorial o al board de revisores de más de una docena de revistas nacionales y extranjeras y es miembro de varias asociaciones científicas. Tiene numerosos premios en diferentes congresos y años, como mejor conferencista, a la mejor comunicación docente, a la mejor comunicación libre, a la innovación docente, y forma parte del equipo que ha conseguido en 2014 el Premio Innovadores de Castilla y León que otorgó el diario El Mundo de Castilla y León, y del grupo de trabajo que obtuvo en 2017 el segundo premio de la 9ª edición de iniciativa Campus Emprendedor del Plan de Transferencia de Conocimientos Universidad-Empresa que otorga la Junta de Castilla y León. Entre su actividad en gestión universitaria, a fin de no alargarme, solo citaré que es miembro electo de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de León desde 2006 hasta la actualidad y que fue secretario en nuestra universidad del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León desde 2008 a 2016. Creo que ya han entendido mis valores iniciales. No hace falta adornar un currículo académico como el resumido. Su trayectoria es bastante aval para que dentro de unos minutos ocupe este estrado. Pero no querría que una fría serie de datos sea lo que quede en el ambiente. Me van a permitir que una pequeña parte de esta laudatio la dedique a lo que, en concreto y para mí, es uno de los puntos destacados que justifican el acto de hoy. Hoy ingresa en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León un veterinario clínico, con experiencia rural, un veterinario que se acerca, con las salvaguardas que supone la evolución de los tiempos, al estilo de lo que la sociedad entendía hace unos años por veterinario, un veterinario clínico de animales de ámbito rural. Y por eso querría esbozar algunos de esos hechos que no reflejan los datos del currículum. José Ramiro comenzó sus estudios a los 6 años en la Escuela Unitaria de Banuncias, en el Páramo, donde, como sucedía en aquella época en el ámbito rural, todos los niños asistían juntos a la misma aula, desde infantil hasta 8º curso de GB. Eso sí, las niñas estudiaban en otra aula. Nacido en el ámbito rural y estrechamente ligado a él, no es de extrañar que casi desde el principio de la carrera se animase a acompañar al profesor don Ángel Javier Alonso Díez a realizar la clínica ambulante que se llevaba a cabo dentro de la asignatura de Patología Médica y de la Nutrición. José Ramiro aprovechaba cualquier oportunidad en la que no había alumnos de quinto preparados para salir, para apuntarse a la visita, pues él siempre estaba preparado y listo, aún a costa de que ello lo obligara a estudiar en horas nocturnas o quitándoselas al natural asueto. Una vez finalizados sus estudios, inicia su vida profesional haciendo campañas de saneamiento ganadero, una labor que, aunque a priori era el resultado de la colaboración entre instituciones,
Diputación de León y Junta de Castilla y León, ya llevaba tiempo suponiendo una verdadera fuente de encontronazos y que acabó abruptamente cuando él solo llevaba unos pocos meses. A pesar del corto periodo de tiempo, no es raro oírle hablar de los aspectos positivos, centrados en la posibilidad de conocer algunas comarcas de León que no había pateado hasta entonces y de compartir trabajo y una amistad que ha mantenido a través de los años con algunos compañeros. Es en ese momento cuando inicia su actividad como veterinario clínico de campo y enseguida entra a formar parte, en esa condición, de la Asociación de Ganaderos Tierras de León, que se extendía a ambos lados de las márgenes del río Esla, entre Masía de las Mulas y Gradeces. Su interés por estar al día y seguir formándose le llevó a mantener un estrecho contacto con el Departamento de Medicina Veterinaria de la Facultad, iniciar sus estudios de doctorado y realizar una tesis sobre una problemática relevante en la ganadería de campo, los trastornos del metabolismo de los rumiantes. Para ello contó, y nunca deja de señalarlo, con la amabilidad de muchos ganaderos, y especialmente de Vilasio Fernández y Quirino Canseco y sus descendientes Luis y Nano, al inicio clientes, pero ya auténticos amigos. Esta relación con el departamento se estrechó, si cabe, pues desde el principio se ofreció para llevar con él alumnos a las visitas y mantener, de esa manera, la clínica ambulante de la asignatura de Patología Médica y de la Nutrición. Su querencia por los animales de renta no ha dejado de ser una de sus señas de identidad en la docencia en la facultad desde el inicio de su trabajo como profesor. Lo manifiesta en todas las asignaturas, pero especialmente en 3 de ellas. Primero, en propedéutica clínica, en tercer curso, donde comparte la enseñanza de la exploración de los rumiantes con el profesor Alonso Díez, con una importante y decisiva enseñanza práctica con el animal delante. Segundo, en Patología Médica y de la Nutrición 2, en cuarto curso, donde ha propiciado la incorporación al aula de la enseñanza directa de veterinarios del ámbito rural y las visitas a explotaciones. Y tercero, en Avances en Medicina Veterinaria de los Animales de Granja, en el doctorado, donde la mayoría de la enseñanza se realiza en contacto directo con los animales de ese tipo de explotaciones. Una parte de su participación en sociedades científicas se relaciona estrechamente con esta orientación al ámbito rural. No es casualidad que haya sido elegido vicepresidente de la Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes en 2009 y al terminar ese periodo, en 2015, presidente de la misma. También en esa misma línea se entiende su extraordinariamente importante actividad como asistente a congresos de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad Española de Ovinotecnia, de la citada Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes y de la Asociación Mundial de Pediatría. A diferencia de muchos profesores que se limitan a publicar en revistas los resultados de su investigación, pero que raras veces dan la cara en los congresos para defender presencialmente sus hallazgos y sus opiniones, José Ramiro es un asiduo y activo participante en congresos. Termino señalando que al inicio de estas palabras me he referido que era para mí un placer y una satisfacción presentar al nuevo académico. Y es que en esta época en la que, lamentablemente, cuando se habla de veterinario, parece que se habla o de un médico de animales de compañía o de un funcionario administrativo que vigila el estado de los alimentos, que no es dudoso, también son veterinarios, hoy me cabe el placer, la satisfacción y el honor de presentar a un veterinario en el sentido clásico del término, un veterinario de los que proporcionaron a la Facultad de Veterinaria de León su indiscutido puesto de privilegio en la profesión nacional como el centro veterinario de referencia para la enseñanza de la clínica de rumiantes, puesto hoy día perdido ante el desinterés de los órganos directivos de la Facultad y de la Universidad, que no han hecho sino fomentar y favorecer la incorporación de personas sin este perfil. Esa apuesta de no incorporar a profesores clínicas, desde mi punto de vista totalmente equivocada, que también ha sido continuada por el Hospital Veterinario de la Universidad, afortunadamente, y me enorgullezco de ello, no ha sido seguida por la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que incorpora hoy a José Ramiro González Montaña. Profesor González Montaña, querido José Ramiro, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León se enriquece al contar con tus conocimientos, tu entusiasmo y tu vocación de servicio. Estás llamado a desarrollar una gran labor. Mi más cordial felicitación. Sé bienvenido. He dicho.
tiene la palabra el doctor González Montaña, don José Ramiro, para dar lectura al discurso reglamentario. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores y señoras académicos, familia, amigos, señoras y señores. Disfruté de una infancia feliz en un pequeño pueblo leonés, simultaneando mi tiempo entre un colegio público, el campo y las actividades propias de las zonas rurales, hasta que en el año 1933 comencé mis estudios en la antigua Facultad de Veterinaria, justamente en este edificio, en lo que inicialmente era mi vocación y después fue mi profesión. Quisiera comenzar esta intervención mostrando mi agradecimiento a todos los miembros de esta docta institución que han tenido a bien acogerme entre ellos. No solo es un honor, sino también un placer y un reforzamiento de mis raíces, considerando la tierra en la que nací y donde me he formado como profesional y como ser humano. No puedo dejar de señalar a las personas que avalaron mi candidatura, los doctores Rodríguez Ferri, Domínguez Tejerina y Díaz Prieto, que creyeron que mi persona de alguna manera podría aportar a la institución. A esta última, doña Inmaculada, quiero también agradecer su disposición para hacer la presentación de mi persona en este solemne acto. En primer lugar, quiero comenzar señalando al que considero verdadero iniciador de mi actividad como veterinario, a don Felipe Prieto Suárez, primer doctor en veterinaria de León, quien ya desde niño me permitía acompañarle llevando el recetario, como él decía, por algunos pueblos del Alfoz del León y que me enseñó a disfrutar y a querer la profesión. Como no, quiero tener un especial y cariñoso recuerdo para su hijo y uno de mis maestros, para el doctor Felipe Prieto Montaña, miembro fundador de esta academia, con quien compartí muchas actividades profesionales, pero sobre todo su amistad y saber hacer. Don Ángel Alonso Blanco fue otro maestro que contribuyó a mi formación y quien en todo momento era la voz de la experiencia. No solo era un libro abierto, sino que era también el compendio de todas las Biblias clínicas de la profesión. He dejado para el final a don Paulino, maestro de todos nosotros y verdadero aglutinador del equipo de patología médica. Él junto con don Felipe fueron mis directores de tesis, crearon escuela y difundieron su saber por otras facultades. Es posible que haya tenido muchos críticos, pero sus discípulos, y quizá yo podría ser el último, siempre defenderemos su saber hacer para conseguir que todos fuésemos y sigamos aún siendo hoy un grupo unido en aras de un bien común. Desgraciadamente, las 4 personas a las que me he referido ya no están con nosotros. Sí, en cambio, tengo la suerte de contar con el doctor Alonso Díez, mi compañero de equipo, ya durante muchos años. Con él empecé como alumno participando en la clínica ambulante. Con él compartí esta actividad durante mis años como clínico y con él he compartido la docencia y la amistad durante los últimos años. Quiero recordar, como no, también mis buenos momentos con mis compañeros del grupo de investigación. Algunos de ellos son realmente los culpables de que hoy esté aquí ante ustedes. Hemos trabajado tanto a nivel de campo como a nivel laboratorial y con ellos hemos conseguido rellenar algunos de los huecos que han ido apareciendo en los últimos años. En 1992 tuve la suerte de realizar una estancia en la Facultad de Veterinaria de Bolonia con el profesor Giuseppe Gentile. Ello inició mi relación con la veterinaria italiana, que se ha mantenido en el tiempo y que quizá me permitió haber sido el presidente de la Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes, sucediendo al doctor Bogo Fatur, estupendo personaje tan grande en espíritu como lo es en su físico. No quiero ni debo olvidarme de otros compañeros y amigos, veterinarios o no, que he ido encontrando a lo largo de estos años, entre ellos a mis compañeros del departamento y en especial de la Unidad de Medicina Veterinaria, a mis colegas de las facultades de Lugo de Murcia, de Uruguay, de Colombia, de México, a los que siempre he sentido muy cerca, aun cuando físicamente no lo estuviera. Y por último, quiero señalar a mi familia, a Pilar, compañera de profesión y de vida, a quien conocí casi finalizando nuestros estudios, pero el destino ha querido que sigamos compartiendo buenos y no tan buenos ratos. A Rodrigo y a Mateo, que aunque no se lo crean, han sido y son el motor de nuestra experiencia vital. Y por supuesto a mi madre Etelvina y a mi hermana Seli y a Alberto por estar ahí, y a mi padre Ramiro, quien ya no está, pero allá donde esté seguro que se siente orgulloso de todos nosotros. A todos ellos y a quien se lo merece, pero simplemente por olvido no aparece en este listado, mi máximo agradecimiento.
día nací y realicé mis primeros estudios en la escuela unitaria de un pequeño pueblo de la provincia leonesa, no muy lejos de la capital, donde ligeras ondulaciones y valles dan paso al páramo leonés, cuyo nombre Vanuncias, según la profesora de Historia Medieval, Margarita Torres, deriva de Beni Yunus, o Ben Ban Yuni, que significa algo así como el clan o la familia de los Yuni, y que sería consecuencia del desplazamiento desde tierras extremeñas allá por el año 880 de un grupo de personas encabezadas por el caudillo Ir Marwan al-Diliki, para recolonizar las tierras por encima del Duero y ampararse bajo la protección del rey Alfonso III. Además de este hecho curioso, debo señalar que no más allá de 1 kilómetro del pueblo se sitúan los San Martines, acrónimo de Santos Mártires Justo y Pastor, monasterio de Cillanueva, totalmente desaparecido. Este monasterio tenía otra sede, en algunos periodos con más pujanza, en otros con menos, que se situaba en Rozuela, un par de kilómetros más abajo. Poco importa que haya sido en un lugar o haya sido en otro. El caso es que en el siglo X, y según consta en el manuscrito ACL 852 del Archivo Catedralicio de León, se escribió la noticia de quesos, con K, o noticia de quesos, en español, en la cual el despensero, Fray Jimeno, apunta los quesos que había ido gastando a lo largo del año, reutilizando un pergamino previamente usado para documentar una donación de bienes hecha al citado monasterio en el año 959. Es, en opinión de nuestro compañero de la Universidad de León, el profesor Morala, una especie de nota de uso doméstico, sin valor jurídico alguno, pero que constituye al mismo tiempo una pieza de inapreciable valor para la filología hispánica. El inventario de Fray Jimeno está fechado en torno al año 974, en la que el rey Ramiro III visitó el monasterio de Rozuela. Lo realmente importante es que este escrito es uno de los más antiguos existentes en lengua romance, haciendo constar algunas de las primeras frases claramente diferenciadas del latín vulgar, hablado habitualmente en la península ibérica y que es ligeramente anterior a las conocidas como glosas silenses y emilianenses. ¿No les parece una buena razón para que los nacidos en la zona nos sintamos orgullosos de ser protagonistas de los primeros balbuceos de nuestro idioma? ¿Y no les parece curioso que el queso haya acabado siendo protagonista de estos orígenes? Déjenme seguir el hilo y que les hable, que les comente algunas cosas del queso, de la leche y de otros lactoderivados, aunque desde una perspectiva mucho más actual. Evidentemente, el primer objetivo de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, es alimentar a su población. Partiendo de esta premisa básica y de que toda la población sea capaz de acceder a un grado aceptable de alimentación, debemos dar un paso más y comenzar a hablar de alimentación de calidad o calidad en la alimentación. Pero, ¿qué es realmente una alimentación de calidad? ¿Es aquella más cara? ¿Es aquella más apetitosa? ¿Es aquella mejor presentada? Evidentemente, la respuesta a todas estas demandas es no. La leche contiene minerales esenciales como hierro, zinc y calcio. Y sin embargo, también puede estar contaminada con otros minerales potencialmente tóxicos como cadmio, plomo, arsénico y mercurio. Estudios recientes han demostrado que hoy en día tenemos entre 400 y 1000 veces más plomo en los huesos que hace 400 años. Habibul Hassan, catedrático de salud pública y uno de los principales investigadores en materia de salud, dice que los asesinos silenciosos no causan alarma en los responsables políticos. Permítanme que, para situar el tema, les comente algunos escándalos relacionados con la presencia de metales pesados y otras sustancias malsanas que, a través de la contaminación medioambiental, han llegado hasta el hombre y cuya única consecuencia ha sido la enfermedad y muerte de algunos cientos, cuando no miles, de seres humanos y animales. Pero para no alargar demasiado este acto, solo señalar que entre 1999 y 2003 se detectó la presencia de dioxinas en piensos compuestos destinados a la alimentación avícola, lo que obligó a sacrificar millones de aves en Bélgica y Holanda. En el año 2008, el fraude de añadir melamina a la leche producida en China provocó la muerte de 6 niños y más de 300.000 personas estuvieron afectadas. El conocido como desastre de Seveso produjo la liberación al ambiente de la dioxina TCDD, y aunque ningún ser humano perdió la vida, hasta 1.600 personas precisaron exámenes médicos, 400 mujeres fueron sometidas a aborto, se sacrificaron 80.000 animales y otros 3.300 fueron encontrados muertos.
La fuga, en 1984, de isocianato de metilo en Bhopal, en la India, provocó la muerte de entre 18.000 y 20.000 personas. La catástrofe afectó a más de 600.000 y perecieron miles de cabezas de ganado. El mercurio es responsable de dos grandes escándalos. En 1956, el vertido de mercurio en la bahía japonesa de Minamata provocó serios problemas atáxicos y sensoriales en sus habitantes. Pocos años después se habían producido 111 víctimas y más de 400 afectados graves. En 2001 se habían diagnosticado casi 3.000 casos de la denominada enfermedad de Minamata. En 1971, Irak importó cereales para siembra tratados con un fungicida que contenía metilmercurio. Quizá porque el etiquetado estaba realizado en una lengua extranjera y porque se realizó una distribución tardía con respecto a la sementera, este grano tóxico fue consumido como alimento por iraquíes de zonas rurales. Aunque el número oficial de muertes fue de 650, se han propuesto cifras de al menos 10 veces más elevadas. En Bangladesh, miles de personas morían a causa de enfermedades como el cólera y la disentería. En 1970, varias organizaciones internacionales, entre ellas la FAO, financiaron la construcción de pozos accionados con bombas manuales. Aparentemente, el proyecto fue un éxito rotundo, pero 20 años después se descubrió que millones de estos pozos contenían elevados niveles de arsénico. Hoy en día, hasta 57 millones de personas beben esta agua contaminada. Se denomina saturnismo o plumbosis al envenenamiento producido por el plomo, y se denomina así debido a que los antiguos alquimistas llamaban Saturno a dicho elemento químico, en referencia al dios griego que representaban como desequilibrado y agresivo. Algunas teorías sugieren que el genio de la música, Ludwig van Beethoven, padeció esta enfermedad, siendo posible que le provocase sordera y agriase su carácter. El análisis de 6 pelos y un trozo de cráneo del compositor concluyó que en los últimos meses de su vida había sufrido una intoxicación por plomo, detectando un pico 111 días antes de su fallecimiento y coincidiendo con la fecha en la que fue tratado por su médico. Galeno, el médico, recurrió a sales expectorantes a base de plomo muy usadas en aquella época, lo que le provocó una hidropesía que fue preciso drenar a través de punciones que a su vez fueron selladas con jabón de plomo. Todo ello pudo agravarse porque Beethoven padecía ya una cirrosis hepática que su médico desconocía y que quizá era debido a la toxicidad por el plomo. Igualmente, el saturnismo ha sido descrito entre otros colectivos, especialmente los pintores, debido al alto contenido de plomo presente en algunos pigmentos. Quizá por ello, Francisco de Goya, en 1972, después de trabajar en sus cartones, se retiró para recuperarse de una dolencia que acabaría por dejarle solo. Además, la enfermedad cambió su estado de ánimo y supuso el comienzo de una serie de obras oscuras y satíricas. También los trastornos psicológicos de Caravaggio son evidentes. En el año 2010, coincidiendo con el 4º centenario de su fallecimiento, Silvano Vicenti y su equipo se empeñaron en encontrar los restos del pintor en una fosa común. Aunque la causa de su muerte pudo ser una septicemia, consecuencia de unas heridas previas, en los restos óseos se encontró una importante cantidad de plomo, por lo que si estos restos son de Caravaggio, realmente el pintor estaba enfermo de saturnismo. Algunos siglos antes, los emperadores, senadores y acaudalados romanos disponían de canalizaciones de plomo en sus casas, en sus domos, junto con utensilios, vajillas, monedas, pinturas y cosméticos realizados con este metal. Al analizar los huesos de antiguos cementerios romanos, se han encontrado que contienen niveles de plomo 3 veces más altos que el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud. El agua conducido por tuberías de barro es más saludable que la que corre por tuberías de plomo, y se puede verificar observando a los que trabajan con plomo, que son mucho más cálidos, escribió el ingeniero civil Vitruvius hace unos 2000 años. Durante la época romana, el vino era transportado en ánforas de barro impermeabilizadas y cerradas con una masa que contenía plomo. Opinaban que el vino debe hervirse a fuego lento en recipiente de plomo, ya que en las vasijas de cobre toma mal sabor. El resultado era así un vino dulce que los romanos llamaban sapa o de frutum, teniendo en cuenta que la alta clase romana podía beber de 1 a 5 litros de vino al día. El saturnismo se extendió no por el hecho de beber vino, sino por beber mucho vino contaminado. Por su
supuesto, también nuestra querida España puede aportar su granito de arena a los desastres relacionados con la toxicidad por metales. Hace algo más de 20 años, la balsa de la mina de Aznalcóllar se rompió en dos, dejando escapar hacia el río Guadiamar, afluente del Guadalquivir, 2 millones de metros cúbicos de lodos y 4 de aguas contaminadas con cadmio, zinc, mercurio y plomo y otros metales. La avalancha de lodo tóxico anegó 62 kilómetros cuadrados, dañó 3.600 hectáreas, arrasando a su paso a miles de peces, aves, cultivos y frutales. El creciente interés por valorar el contenido de elementos minerales en carne y leche viene dado por su posible utilización como un indicador de calidad, cuyo objetivo final es asegurar un alimento inocuo con una adecuada riqueza nutricional. En palabras de la investigadora de la Universidad de Messina, Patricia Licata, hoy en día el consumidor es más exigente que en el pasado y espera leche sana, rica en nutrientes, con alto valor biológico, pero sin riesgos para su salud. Por lo tanto, la determinación de la concentración residual de los metales presentes en la leche podría ser, por un lado, un importante indicador directo del estado higiénico de la leche o de sus derivados, y por otro lado, un indicador indirecto del grado de contaminación del ambiente, del entorno en el que se está produciendo esa leche. Existe una importante confusión entre los términos minerales y metales. Quizá podríamos recurrir a la Real Academia Española, pero me temo que no se aclararían nuestras dudas. Por tanto, deberíamos tener en cuenta algunas indicaciones para diferenciar un metal de un mineral. En primer lugar, el término mineral contiene los metales, pero no todos los minerales son metales. Por ejemplo, la sal, el carbón, los diamantes o el talco. Y además también hay minerales orgánicos, como por ejemplo el agua. Los metales son un único elemento, por ejemplo, hierro, sodio, potasio, oro, uranio o estaño, mientras que un mineral suele estar formado por varios compuestos, aunque sí, uno de ellos generalmente en mayor proporción. Los metales se encuentran puros en la naturaleza, es decir, provienen de los minerales, pero también se pueden mezclar formando reacciones como el acero, el bronce o el átomo. Así, por lo tanto, para poder ver o utilizar un metal es preciso extraerlo del mineral, mediante procesos químicos, a veces sencillos, en ocasiones muy complejos. El metal se usa en la vida cotidiana, mientras que el mineral debe pasar por varios procesos antes de poder ser usado. Los minerales se clasifican en macro y microminerales. Los macrominerales incluyen al calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio y azufre, y se requieren en cantidades que oscilan desde miligramos hasta 1 o más gramos por día. Por el contrario, los microelementos o microminerales, también llamados oligoelementos o elementos traza, se requieren en cantidades mínimas, de microgramos a miligramos día, que incluyen al zinc, cobalto, cobre, cromo, flúor, hierro, manganeso, molibdeno, selenio, yodo y silicio. Aunque pudiera existir la idea de que los metales son perjudiciales por definición, muchos resultan necesarios. Por ello se habla de metales esenciales, que son aquellos que se requieren en la dieta del hombre y algunas especies animales, tales como el hierro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el selenio o el yodo. Se habla de metales posiblemente esenciales, que son aquellos que son requeridos en la dieta de algunos animales y del hombre, pero no se ha podido establecer concretamente sus funciones fisiológicas, como el cromo, el níquel, el silicio, estaño o el vanadio, y se habla de metales tóxicos, que son aquellos que son capaces de provocar problemas más por su exceso que por su deficiencia. El término metales tóxicos se puede hacer sinónimo de metales pesados e incluye cualquier elemento metálico con alta densidad relativa que sea tóxico o incluso en cantidades mínimas y que sea capaz de formar compuestos organometálicos. No existe consenso de qué elementos se deben incluir, pero sí existe cierta unanimidad que los 4 metales pesados más tóxicos que podemos encontrar en los alimentos son mercurio, arsénico, cadmio y plomo. Señalábamos anteriormente que los seres vivos necesitan en pequeñas concentraciones a muchos de estos alimentos. Por tanto, lo que hace realmente tóxico a los metales, y por ende a los metales pesados, no son sus características propias, sino las concentraciones en las que pueden presentarse, y casi más importante aún, el tipo de compuesto que son capaces de formar en un determinado medio. Sobre el ser humano pueden inducir daños a nivel nervioso, en la función hepática y renal, en el sistema musculoesquelético, alteraciones mutagénicas, efectos carcinogénicos e inmunológicos. Metales como el plomo, cadmio, arsénico o el mercurio
además de ejercer estos efectos tóxicos, pueden transferirse y ser un factor de riesgo para la salud pública. Los animales de producción, y especialmente el ganado bovino, está considerado como un animal muy dependiente de su ecosistema, por lo que puede ser usado como indicador en una hipotética evaluación ambiental, principalmente ante sustancias potencialmente contaminantes y peligrosas para el hombre. Un bioindicador es una especie vegetal, hongo o animal única, o bien un grupo de especies cuya presencia o estatus nos proporciona información sobre ciertas características ecológicas, físico-químicas, microclimáticas, biológicas y funcionales del medio ambiente y sobre el impacto que ciertas prácticas ejercen sobre ese medio. Estos metales pesados se encuentran de manera natural en la litosfera, hidrosfera y atmósfera en concentraciones tales que por lo general no perjudican a las diferentes formas de vida. Las principales fuentes de estos metales son los procesos naturales de volatilización a partir de depósitos mineros, volcanes u otros fenómenos físicos. Sin embargo, la presencia de muchos de estos elementos está relacionada con las denominadas actividades antropogénicas, es decir, con aquellas actividades relacionadas por el hombre, entre las que se incluyen la contaminación industrial, minera, agrícola y ganadera. La mayoría de estos metales son componentes habituales del entorno humano. Una amplia descripción de los usos se ha reflejado en el documento que ustedes tienen y abarca desde la fabricación de electrodomésticos, pinturas, plásticos, baterías, abonos, soldaduras, anticorrosivos, aleaciones, reactores nucleares, industria aeronáutica, industria farmacéutica, insecticidas, fungicidas, fotografía, hasta la fabricación de vidrio, caucho, porcelana o incluso su utilización como factor de crecimiento en la alimentación animal. Además de los efectos tóxicos o incluso benéficos que puede presentarse como consecuencia de las acciones de cada uno de ellos por separado, tanto en macro como en microminerales, es especialmente relevante considerar las múltiples interacciones existentes entre ellos. Estas interacciones se hacen muy evidentes en el denominado esquema o rueda de Mendel. Así, a modo de ejemplo, podemos observar que el plomo interacciona con el calcio, el zinc o el hierro, y que el cobre, quizá el que más interactúa con otros metales, se ve afectado por el cobalto, aluminio, hierro, molibdeno, azufre y zinc. Como hemos indicado previamente, los metales se encuentran de manera natural en el suelo y en el ambiente y en concentraciones que por lo general no perjudican a las diferentes formas de vida. Algunos son capaces de formar complejos solubles, siendo transportados hacia los distintos ecosistemas para incorporarse al suelo, al agua, a las plantas, a forrajes y a semillas. Así, los metales pasan a la leche a través de la ingestión de las plantas, incorporándose a la cadena trófica. Las hembras, cuando pastan, recogen estos alimentos que llegan a la sangre y se acumulan en la leche, debido a que las glándulas mamarias son una parte muy activa de su metabolismo. Sin embargo, la tasa de transferencia de metales pesados desde el forraje hacia la leche es muy baja y se estima en torno a 1,500, debido a que la glándula mamaria actúa como un eficiente filtro biológico. La toxicidad de un metal puede definirse como aquellos impactos dañinos para la salud debido a su ingesta más allá de ciertos límites. El arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio se consideran tóxicos sistémicos, puesto que inducen daños en múltiples órganos, e incluso a muy bajos niveles de exposición. Algunos, como el níquel, cobalto y cobre, poseen efectos beneficiosos, pero su consumo por encima de ciertos límites puede crear elevados riesgos, mientras que otros, como el plomo, cadmio y mercurio, nunca tienen efectos positivos. Es difícil describir el mecanismo de acción de los diferentes metales, y no solo considerados individualmente, sino también como mezcla. De forma sencilla, podemos indicar que los metales pueden unirse a grupos funcionales de las proteínas, como los grupos amino, péptido, imidazol, sulfidrilo o carboxilo. Se han identificado dos posibles mecanismos moleculares para justificar la toxicidad de los metales. Por un lado, el metal tóxico desplaza un metal beneficioso del sitio activo de la enzima, y por otro lado, el metal tóxico puede unirse a un sitio de desactivación de esa molécula. Además, en muchos de estos elementos deben considerarse sus efectos carcinógenos. El aluminio, el arsénico, los compuestos de arsénico inorgánico y los compuestos de cromo se consideran como carcinógenos para el hombre. Se engloban en el grupo 1.
mientras que otros, como el molibdeno y el metilmercurio, se clasifican en el grupo 2B como posiblemente cancerígenos para los humanos. Por el contrario, el cromo, metálico y otros compuestos no se conocen sus verdaderos efectos y se engloban en el grupo 3, como no clasificables en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos, siempre utilizando la clasificación de la IARC. Los metanes han ido apareciendo como contaminantes de los alimentos durante las últimas décadas. Probablemente ello es debido al incremento de las actividades industriales y a la aparición de múltiples alimentos procesados que involucran diferentes máquinas y tecnologías, donde en varios puntos podrían entrar en contacto con contaminantes metánicos. Y sobre todo, quizá, porque en las últimas décadas se ha tomado conciencia de su posible toxicidad y se han comenzado a cuantificar sus niveles. Aunque en la bibliografía científica son múltiples los minerales estudiados en la leche y lactoderivados, un amplio número de investigaciones se inclinan por valorar exclusivamente aquellos especialmente tóxicos como el cadmio y el plomo. Sin embargo, en muchas situaciones el principal interés es únicamente descartar su presencia o al menos comprobar que se sitúan en niveles no detectables algunos metales especialmente dañinos como el mercurio o el arsénico. Existen múltiples agencias y organismos internacionales dedicados a regular los niveles de sustancias peligrosas en los alimentos. Quizá podríamos tomar como referencia básica el Codex Alimentario, o Código Alimentario, y el Reglamento 1881/2006 de la Comisión de la Unión Europea de 19 de diciembre, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. El Reglamento 1005/2015 de la Comisión Europea, teniendo en cuenta el anterior que les he citado y otras recomendaciones, fijan el nivel máximo de plomo en la leche en 0,02 microgramos mililitro. No existen valores para otros metales en leche, excepto para el arsénico, cuyo límite máximo permitido es de 0,1 microgramos por mililitro. Harwin de Haen, su director general de la FAO, entiende que actualmente ya hay buenos niveles de inocuidad e higiene en las industrias de transformación de carne y de leche, pero hace falta prestar más atención al estado de salud del animal y a lo que come antes de llegar al matadero, para evitar la contaminación de los productos animales y evitar problemas para la salud humana, como riesgos, añade que lo está leyendo, que pueden transmitirse de los animales, por lo que es preciso reforzar uno a uno los eslabones de la cadena alimentaria, dado que un eslabón en mal estado, especialmente si está al principio, puede arruinar toda esa cadena alimentaria. Podemos señalar 4 grandes grupos de factores que repercuten en los niveles de metales pesados en el ambiente y, por tanto, en los animales y en la leche producida. Hablamos de factores dependientes del animal, factores dependientes de causas climáticas y edáficas, factores dependientes de la alimentación y factores relacionados con actividades antropogénicas. Cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en múltiples factores. Así, aquellos relacionados con el animal incluyen la especie utilizada en el muestreo, el sistema de producción, la edad de los animales, su raza, la época del año, el momento de la lactación o incluso su localización, en el campo o en la ciudad. Pero para no hacer esta exposición demasiado larga, permítame que solamente les indique alguna experiencia que ilustra estos aspectos. En Faisalabad, noroeste de Pakistán, Aslan y su equipo comprobaron valores significativamente más altos de cromo, plomo, arsénico y mercurio en leche de cabra que en la leche bovina. Las diferencias entre especies podían atribuirse al comportamiento peculiar de las cabras al mordisquear algunas partes de las plantas, donde los residuos metálicos están aumentados. A ello se suma que durante el pastoreo las cabras tienen acceso a aguas del alcantarillado y a las plantas que crecen en sus proximidades, donde posiblemente la hierba sea más rica en metales pesados. Además, tanto el plomo como el cadmio suelen estar asociados con la fracción proteica, y dado que la leche de oveja, búfala, yak o camello tiene más proteínas que la leche de vaca, da como resultado un mayor contenido en ambos metales. Debido al creciente interés por los productos ecológicos, también denominados orgánicos, y quizá porque existe la idea prefijada de que los productos ecológicos son más sanos, se han realizado varias experiencias comparándolas con las producciones convencionales. Pilarce y colaboradores pensaron que podría estar justificado comparar la concentración de los minerales presentes en la leche producidas por vacas Simmental y vacas frisonas, mantenidas en el mismo ambiente, alimentadas de manera idéntica y además en una granja ecológica. La investigación demostró que la leche de vaca Simmental tenía una composición mineral más favorable
y una menor concentración de metales tóxicos en comparación con los de las vacas frisonas. Dado que todas ellas recibieron el mismo manejo, permite suponer que las diferencias encontradas, y entre ellos los metales tóxicos, son causados por razones de fondo metabólico, debido posiblemente a la raza. Nuestros colegas de la Facultad de Veterinaria de Lugo evaluaron los principales oligoelementos esenciales y tóxicos en la leche de granjas orgánicas y convencionales localizadas en el noroeste de España. Los resultados mostraron que las concentraciones de oligoelementos esenciales fueron significativamente más bajas en la leche orgánica y fue más evidente para aquellos alimentos que se suplementan rutinariamente en la ración, principalmente cobre, zinc, yodo y selenio. Las concentraciones de metales tóxicos fueron en general muy bajas y no se observaron diferencias significativas. La alimentación y el agua de bebida son algunos de los factores más influyentes sobre los niveles de metales pesados en los seres vivos. A este respecto, en el año 2008 se registró una temporada de sequía en León, lo que provocó la reducción del agua subterránea en varios pueblos de la provincia. Ello trajo consigo un incremento de los niveles de arsénico por encima de lo permitido, provocando el cierre de algunas fuentes y de redes de abastecimiento en algunos pueblos de la provincia. A pesar de ello, el contenido de arsénico en las muestras de leche recolectadas en esas localidades siempre estuvo por debajo del límite de detección. En Obilic, Kosovo, existe una importante contaminación del aire por ser una zona industrial, donde se ubican varias plantas termoenergéticas, una mina de carbón y una planta de fertilizantes nitrogenadas, que aportan un elevado contenido de cadmio a la vegetación de la zona. Se han comprobado correlaciones positivas entre el mayor contenido de cadmio en la alfalfa verde con su aumento en la leche de vaca, niveles que disminuyeron al aumentar la distancia desde las fuentes emisoras y en dependencia con los vientos dominantes. Isfahán es una de las provincias más grandes de Irán y uno de sus polos industriales. Por ello se seleccionaron 10 granjas, algunas de ellas muy cerca de fábricas con alta contaminación, y se midieron los niveles de plomo, cadmio, níquel, zinc y cobre en la leche producida. La investigación demostró que niveles elevados de estos metales persisten en las aguas residuales, en los desechos sólidos y en los gases de la zona, provocando la contaminación del aire, del ambiente y del agua subterránea. Las tierras agrícolas de esta región, que proporcionan alimento para el ganado, y el uso de las aguas para el riego contaminarán las plantas criadas en la zona, siendo la principal razón para alterar la leche producida. Son muchos los ejemplos que podrían citarse acerca de elevados niveles de metales tóxicos y de otros metales relacionados con el uso de diferentes tecnologías agrarias, con zonas de amplia actividad siderúrgica, en las proximidades de centrales térmicas de carbón, en zonas de gran extracción minera, en las proximidades de vías con gran afluencia de vehículos, así como en ciudades con gran concentración de calefacciones y automóviles, o en plantas industriales de todo tipo. Todas ellas se engloban con el término de actividades antropogénicas. Quizá para ilustrar el efecto de la contaminación industrial sobre los niveles atmosféricos y sobre los niveles pesados en las producciones animales, podríamos hacer referencia a un estudio realizado en Serbia y Montenegro entre 1992 y 1995 en una zona de alta contaminación industrial. En esta época, y como consecuencia de las importantes acciones económicas de la ONU y de la OTAN hacia estos países, se produjo una importante reducción de su actividad industrial. Ello se reflejó en una disminución significativa de los niveles de cadmio y zinc en los depósitos atmosféricos, con una influencia directa en el ganado productor de leche. Se observó una disminución significativa de la concentración de estos metales, cayendo los valores de cadmio un 17% en los alimentos y un 13% en la leche. Los valores de zinc en la leche descendieron un 17%, exactamente el mismo porcentaje que se encontró en los alimentos proporcionados a los animales. Un claro ejemplo de contaminación por metales pesados ha sido descrito en leche humana y leche del ganado criado cerca de Agosoro. Este barrio de Accra, capital de Ghana, es el principal vertedero de desechos tecnológicos del mundo, ya que recibe más de 600 contenedores al mes de equipos electrónicos obsoletos, la mayoría procedentes de nuestro continente. Todos los metales detectados en las muestras humanas estaban por encima de los límites permitidos, mientras que en la leche bovina solamente se detectaron plomo y mercurio. Los niveles de mercurio en ambas leches eran excepcionalmente altos y estaban por encima del límite permitido. Aunque la tendencia habitual es que los niveles de metales se correlacionan con las actividades industriales, no siempre se ha demostrado así. Dalmadec y colaboradores comprobaron que la presencia de fábricas de acero
en la costa del Mar Caspio no produjo un incremento de metales pesados en la leche de aquellas madres lactantes que vivían en la zona. Pero por el contrario, sí que encontraron diferencias significativas, y especialmente en mercurio, entre aquellas madres con dientes sin amalgamas y madres que tenían entre 1 y 5 dientes empastados con amalgamas de mercurio. En el año 2012 publicamos un estudio realizado en varias ganaderías situadas en la zona minera del Caudal, en Asturias, una zona a priori altamente contaminada como consecuencia de su gran actividad industrial y minera. Algunas granjas se encuentran en el valle del Río Negro, que toma su nombre del hecho de que fue utilizado para lavar el carbón durante décadas. Al cuantificar los niveles de cadmio y plomo en las muestras de leche, comprobamos que los niveles de plomo fueron mayores en las granjas próximas a zonas de almacenamiento de residuos mineros, a centrales de energía térmica y en áreas con altos niveles de tráfico, si bien todos los valores estuvieron muy por debajo de las limitaciones impuestas por la Unión Europea. Aquella granja que mostró los valores más elevados estaba situada en una zona con importante actividad minera y con una desproporcionada densidad de escombreras, siendo frecuente que los animales pastasen directamente sobre ellas. El estudio es más amplio y este mismo año publicamos que todas las muestras de leche analizadas mostraron niveles de aluminio y molibdeno por encima del límite de detección, mientras que solo se detectó arsénico en 4 muestras y no se encontró mercurio en ninguna de ellas. Los valores encontrados no indican un peligro significativo para la población, pero sí aconsejan un monitoreo periódico. Hasta hace unos años, de manera rutinaria, se añadía plomo como antidetonante a los combustibles, en especial a la gasolina, permitiendo una mayor compresión y evitando que la mezcla detonase espontáneamente. Tras la combustión, los gases se expulsan por el tubo de escape, contaminando el ambiente. Así se han encontrado niveles elevados de algunos metales, y especialmente de plomo, en muestras de leche procedentes de zonas limítrofes con carreteras con alto nivel de tráfico o en las proximidades de grandes ciudades. Se ha estimado que entre el 45 y el 80% del plomo presente en las plantas que crecen cerca de las autovías es debido a la deposición aérea. La justificación de estos hallazgos viene dada porque los metales pesados emitidos en los gases de escape de los vehículos se depositan por efecto de la gravedad en las zonas más próximas, concretamente en el borde de la carretera. Hasta tal punto llega esta preocupación que investigadores de la Universidad de Obafemi, en Nigeria, proponen que para reducir la concentración de metales procedentes de emisiones vehiculares, tanto en el ecosistema como en la cadena alimentaria, se requieren decisiones políticas, que prohíban el uso del suelo a lo largo de las carreteras, unos 30 kilómetros a cada lado, para cultivos agrícolas, para el pastoreo o como fuente de forraje para alimentar el ganado. La aplicación de sustancias fertilizantes, tales como biosólidos procedentes de las depuradoras, estiércol de ganado, abonos orgánicos, agroquímicos y la irrigación con aguas contaminadas, puede incrementar los niveles de determinados metales en el suelo. En una experiencia realizada hace unos pocos años, en fincas bajo riego continuo y sobre todo fertilizadas durante varios años con lodos provenientes de plantas depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Medellín, en Colombia, hemos podido detectar cantidades problemáticas de arsénico y cobre en la leche de aquellos animales que pastaban sobre estas praderas, lo cual es preciso tener en cuenta para evitar riesgos por translocación hacia la cadena alimentaria, afectando a la salud animal y, por tanto, a la salud humana. En el sur de Italia, con más de 1 millón de ovejas, la leche se dedica casi por completo a la fabricación quesera. El análisis meticuloso de todos los datos relacionados con los diversos pasos de producción del queso confirma que el proceso de fabricación influye considerablemente en las concentraciones de minerales, debido tanto a los tratamientos físico-químicos involucrados como a las instalaciones vinculadas. En particular, el cuajado y la salazón son las dos fases que producen mayores variaciones. Así, elementos como aluminio, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso y níquel pueden aumentar mediante la liberación de metales desde contenedores y herramientas, mientras que, por el contrario, el aluminio y el plomo aumentan durante el periodo de curación del queso. Comenzaba esta disertación con una cita de la doctora Patricia Licata de la Universidad de Messina, donde señalaba la necesidad de producir cada día una leche más sana y sin riesgos para la salud. Para ello, investigaron la posible contaminación por metales pesados en muestras de leche de vacas criadas en varias granjas de Calabria, una zona con baja contaminación y escasa industria. Finaliza la doctora Licata recomendando la monitorización de la leche producida, ampliable a otros alimentos,
tanto para examinar el problema desde el punto de vista epidemiológico como para identificar las posibles causas de contaminación de la leche. Esta forma de proceder se repite continuamente y son la base de casi la totalidad de las investigaciones realizadas en nuestra provincia, en nuestro país, en Europa y en todos los países del mundo. De todo lo que les he comentado, pudiera extraerse la conclusión que tenemos ante nosotros un futuro claramente incierto. Sin embargo, existe multitud de estudios que permiten vislumbrar claros rayos de esperanza. La leche cruda, los sistemas de procesado y de distribución son claramente monitoreados a través de los productos que llegan al consumidor y se sancionan todos aquellos que se apartan de las normas. Para finalizar, permítame la licencia de usar las palabras del doctor Pudukoya, profesor de Química Analítica de la Universidad Federal de Abeokuta, en Nigeria, que en la lección inaugural del año 2014, titulada Pollution Free Environment, Amidas or Attainable Reality, Medio Ambiente Libre o Contaminado, un espejismo o una realidad alcanzable, señaló que si estas sugerencias se implementan fielmente, no solo en Nigeria, me permito decir aquí en España o en Europa, sino también en todo el mundo, avanzaremos hacia un entorno libre de contaminación y a un futuro más seguro para legar a nuestros hijos, en lugar de tomar prestados minutos. Y tras repetirlas varias veces en su disertación, terminó con una frase que ahora quiero hacer mía. Si cuidamos el medio ambiente cuidará de nosotros. He dicho. Muchas gracias. Muy bien, pues cumplido los elementos necesarios para optar a la condición de académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, solo queda sustanciar el último paso. Por favor, doctor González Montaña, acérquese al estrado y le vamos a preguntar. La medalla que le acredita como académico. Enhorabuena. Gracias. Loma. La insignia. Siéntese un momento. Excelentísimas autoridades, compañeros académicos, señor jefe presidente, jefe también, de los veterinarios de Castilla y León, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León. Nos abandonó hace un momento, ambos se justificaron, la señora concejala y el señor decano de la Facultad de Derecho, que es habitual en estas reuniones, es académico electo también. Académicos compañeros de las academias gallega y murciana, es un placer tenerles aquí. Señoras y señores, solo les entretengo un minuto, pero es suficiente para empezar felicitando al nuevo académico correspondiente de nuestra academia, merecido nombramiento como consecuencia de su trayectoria y de la brillantez de su discurso, que no menos brillante fue también su presentación, a cargo de la ilustrísima señora académica de número. Querido José Ramiro, es un placer tenerte con nosotros ya, y en esa felicitación va incluido también el paquete familiar, el kit familiar. Pilar, Rodrigo y Mateo. Y yo me he quedado un poco perplejo con eso de que, aunque ellos no se lo crean, yo he visto a Mateo totalmente convencido, entregado en este discurso, que yo creo que no se ha perdido absolutamente ni una coma. Creo que tenemos un veterinario en potencia que vamos a ver. Nadie es perfecto. En el curso de su discurso han aparecido dos nombres
que para ambos y para más son muy cercanos, es inevitable. Los Felipe Prieto padre y Felipe Prieto hijo. Como bien saben muchos, y lo sabe él también de forma particular, al primero, probablemente le digo yo ser veterinario, con el segundo compartí muchas horas y además, bueno, pues formó parte de la primera baja de los académicos de número de esta academia, que después de firmar el documento de compromiso de creación, pues tuvimos la desgraciada suerte de que un día de San Isidoro de 2012 falleció. El día de la festividad de la universidad, el señor rector de entonces, el profesor Hermida, dio la noticia del fallecimiento de Felipe Prieto. Bueno, después ha habido otro y seguramente todos seguiremos la misma suerte, esperemos que tardemos mucho. Evidentemente, esta saga de veterinarios, Prieto Suárez, Prieto Montaña, que comparte con José Ramiro, es muy cercana a la academia por innumerables motivos. En cuanto al discurso, me parece afortunada la idea. Yo creo que es inédito el tema y además de gran interés, porque aun siendo un doctor veterinario muy identificado con la clínica veterinaria, toma partido por una de las cuestiones más interesantes que ha dividido la higiene en un antes y un después como consecuencia de esos desastres, muchos, es verdad, por contaminantes químicos, gaseosos, sólidos, líquidos, y otras veces por contaminantes infecciosos. Allá por el año 2000, la sociedad estaba revolucionada después de los acontecimientos de la colza, las dioxinas y tantos otros que el nuevo académico ha relatado. Y al final la respuesta fue la promulgación, primero aprobación y promulgación del Libro Blanco de Seguridad Alimentaria y el paquete de higiene consiguiente, que hizo del sector primario de la producción animal el primer sector de la cadena alimentaria. Enormemente interesante es este tema y pone de manifiesto además otro aspecto que sí que merece la pena resaltar. Muchas veces se sataniza a los animales señalando su contribución negativa, pues por ejemplo a sucesos como el medio ambiente en relación con la producción de gases de efecto invernadero, es el caso del metano y otros, y sin embargo se pasa por alto esta gran contribución que los colegas médicos, biólogos y tantos otros químicos que están en el entorno de la salud pública tienen que saber ver, porque nos están orientando muchas veces con signos que pasan desapercibidos y otros lo saben muy bien. En las cuencas mineras han contribuido a detectar con tiempo de por medio, bueno, pues bolsas de grisú, como sucede con los canarios, que salvan la vida de mucha gente cuando se apercibe. Pero ejemplos como los que él ha mostrado, y hay muchos más, son en extremo interesantes, y es una de los triángulos o de los vértices del triángulo que fundamentan la base del concepto de una sola salud: el medio ambiente y las agresiones al medio ambiente y el interés porque el medio ambiente sea saludable. En fin, como yo no tengo ningún interés de ser protagonista hoy, que los protagonistas ya han pasado por aquí, me limito simplemente a dar testimonio de nuestra felicitación generalizada. Se me olvidaba incluir en este círculo de familiar, naturalmente, a la madre y a la hermana, y seguramente que a algunos otros más que están aquí presentes. A todos ellos, la enhorabuena de la Academia a través de mis palabras. Acostumbro yo, aunque algunos seguramente no lo ven tan bien, aprovechar estas comparecencias para darles alguna especie de dato que muchos académicos de número, y desde luego los correspondientes, no suelen tener de la marcha de la Academia. Acabamos de regresar, de asistir a la reunión anual de las Academias Sanitarias que se celebró este año en Salamanca, que correspondía a la Real Academia de Medicina de Salamanca, y se celebró fundamentalmente sobre oncología, tratamientos personalizados. A nosotros nos quedaba, bueno, nunca queda nada demasiado lejos,
Estuvimos representados por un académico correspondiente que hizo una gran aportación, el doctor Costilla, y estamos ya preparando la próxima reunión de las academias sanitarias que el año que viene, ya decidió la Junta de Gobierno que sería en primavera, la celebraremos aquí en León. Estamos en estos momentos, como digo, estudiando y además reclamando a todos los académicos ideas para tener algún tema o cuestión que sea en lo posible transversal y que puedan ser tratados por médicos, farmacéuticos y veterinarios, como es el caso. Es importante, hemos estado el señor secretario y un servidor, pero también otros académicos fundadores de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el lunes en Madrid, y es un mérito que nos llega de forma directa, asistiendo a la toma de posesión como socio de honor del Real Sociedad, Fundación, perdón, me corrijo el secretario, Carlos III. Es una fundación de ámbito pues, prácticamente universal, sobre todo referida, como es lógico, a las tierras hermanas de Iberoamérica y a la península ibérica, pero también otros territorios. Es un honor que nos llega también de forma cercana. Se celebrará dentro de 15 días una nueva toma de posesión de un colega médico que además va a abordar un tema en extremo interesante, como seguramente algunos tienen cuenta o tienen noticia de ello, porque va a hablar de cateterismo cardíaco. Y como ya todos estamos en una edad en la que este tipo de cuestiones nos interesan, yo les invito a que asistan porque seguro que será muy interesante. Y nos quedará de ese lote de académicos aprobados el año pasado la última toma de posesión, que se celebrará el 29 de enero. Entramos ya en 2020, cambiamos los dígitos, tomen buena nota de ello. La apertura de cursos se celebrará el 26 de febrero, estamos obligados a hacer ahora estos acontecimientos en el mes de febrero por razones contables, y una semana antes celebraremos la Asamblea General Anual para los académicos de número, que en el propósito que más o menos nos hemos impuesto lo haremos en colaboración con el amable ofrecimiento del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, que ya ha confirmado la aceptación y en el que contaremos, espero, si el tiempo no lo impide, también con la presencia del representante de los colegios de Castilla y León. Nada más, simplemente establecer que estamos en periodo de alegaciones para normativa interna de la Academia y que para esa Asamblea General esperamos tener presente pues, el flamante nuevo reglamento de régimen interno y el anexo de protocolo, en el que han habido contribuciones hasta el momento muy importantes que seguro que serán criticadas, como es su deber, por académicos de número y académicos correspondientes. Y nada más, sean ustedes muy felices, síganos dentro de 15 días en esta misma sala y, como suele ser habitual en eventos de toma de posesión, tenemos mucho gusto, el académico que acaba de tomar posesión y la academia, en invitarles a un pequeño refrigerio en el sitio de costumbre. Y el que no lo sepa, lo que tiene que hacer es preguntar al que tiene al lado. Buenas tardes.